Yo necesito que tú ores en esta mañana por ti mismo y por mí acerca de la palabra que voy a compartirte. Porque creo que es algo que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón y nos va a incomodar un poco. Así que necesito que tu corazón y el mío esté preparado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo para pedirle a Dios? Usted ore por mí, yo salgo ganando, oran más por mí que yo por ustedes. Levante su mano, ore por mí. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta preciosa audiencia que está en línea, pero por este grupo que estamos aquí presentes. Y tu Espíritu Santo está en uno y en otro lado obrando. Abrimos nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús a tu palabra, porque es tu palabra la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cristo es la palabra hecha carne, tu palabra viene a nuestros corazones y ahora, Señor, nos alineamos a tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por quién voy a votar? Mi carrera política comenzó cuando tenía 11 años. Nací en una dictadura militar. Para mí, gobierno significaba aviones, barcos, soldados. A los 9 años nos sometieron a una guerra desde todo punto de vista innecesaria, y con 9 años fui partícipe durante un mes, todos los días, de tocar en el piano de la escuela donde yo asistía el himno a las Malvinas. Los que saben un poquito de lo que ocurrió por aquellos años se acordarán que esta guerra que no tiene nombre, que le costó la vida a muchos muchachitos de lo que le llamamos la colimba, es decir, el servicio militar. Chicos de 17, 18 años murieron, muchos de ellos nada más que por el frío del lugar donde estaban peleando. Así que a los 11 años, después de esa experiencia, cuando se oía el retorno de la democracia al país donde había nacido, era una euforia, una algarabía sin precedente. No sabíamos nosotros lo que significaba eso. Todavía me acuerdo los candidatos de los partidos que participaron, su nombre. Ítalo Luder por el Partido Peronista, Ricardo Alfonsín por el Partido Radical, Álvaro Alzogaray por el Partido Conservador. Por lo menos esos eran los partidos principales. Rogelio Frigerio por el partido, algo así como intransigente creo que era. El otro día platicando con unas personas acerca de la elección anterior aquí, en el que ahora es mi país, no nos acordábamos de algunos candidatos por los que habíamos votado. ¿Qué nos dice eso? Ha habido un cambio rotundo. En aquel entonces votábamos ideas, estudiábamos las plataformas. De hecho, me acuerdo que tuvimos que hacer un trabajo en la escuela, les estoy diciendo a los 11 años, en la primaria todavía, acerca de los diferentes puntos de vista de estos partidos. Y habíamos hecho hasta un ejercicio en plena escuela, una especie de votación interna. A los 17 años me estaba preparando para mi primera votación, ahora sí como ciudadano. Y yo estaba muy confundido porque no sabía por quién votar. Mi compañero de banco, él tenía muy claro, había nacido en un hogar radical, su padre era radical, su abuelo era radical. Pero en mi caso tenía de todos los colores en mi familia. Así que
tuve que pensar mucho, tuve que orar mucho. Y así siguió mi carrera política, que empezó con la euforia del retorno de un sistema que auguraba esperanza. Y un año antes de venirme a México, terminó con la desilusión de un presidente que literalmente se estaba escapando de la Casa Rosada en un helicóptero. La Casa Rosada es la casa de gobierno en Argentina, lo que aquí Los Pinos, lo que en Estados Unidos es la Casa Blanca. Llegué a México con todo el entusiasmo de entrar en una nueva vida política, porque todos somos políticos, todos tenemos una carrera política porque somos habitantes de la polis. Y yo me gustaría que algunos de ustedes me den su INE a ver si dice que ustedes viven en el cementerio o en el cielo. Que yo sepa, vivimos en Durango, tenemos un distrito y se nos ha asignado un lugar donde, primeramente Dios, el 6, vamos a ejercer una gran responsabilidad. Por eso el Espíritu Santo me incomodó, y ahora sí que es intencional la incomodidad que el Espíritu Santo va a traer en medio de nosotros, para poder entrarle a estos temas que son tan importantes en nuestra vida. Empecé a conocer apenas la historia de México por esos años y como que se percibía un halo de esperanza por el cambio rotundo después de 70 años de hegemonía de un partido y luego lo que transcurrió, 2 elecciones de las cuales yo fui espectador, presidenciales, pero otras 2 de las cuales me tocó ser participante, hasta el último debate que nos tocó a todos vivir por televisión, que sería el presagio de un gobierno que llega con un gran capital político, pero que se enfrenta ahora a una elección histórica que demanda de nosotros un alto sentido de la responsabilidad. La pregunta de hoy no es si voy a votar o no. La pregunta es ¿por quién voy a votar? Porque el cristiano debe ser la persona más comprometida como ciudadano con todas las obligaciones cívicas que un ciudadano debe tener. Y esto tiene que ver con la relación con seguridad, con someterse a las autoridades policiales, con ser respetuoso de todo tipo de autoridades que Dios nos ha permitido o que nos permite tener en nuestro país. Hay 2 aproximaciones históricas erróneas de los cristianos hacia el tema de la política. Y yo he encontrado que no hay mejor manera de contrarrestar una mentira o algo erróneo que desenmascarándolo. Y cuando las mencione tú seguramente te vas a identificar con alguna de ellas o quizá las puedas ver, las puedas por lo menos identificar. Por un lado, hemos satanizado la política. Como en su momento satanizamos un montón de disciplinas que desconocíamos. Cuando yo era jovencito, iba a la iglesia a los 14 años, que me convertí al Señor, todos los psicólogos eran del diablo. Me casé con una psicóloga, tengo una sobrina psicóloga, tenemos en la iglesia un staff como de 12 psicólogos. Jugar al fútbol era del diablo. Así que íbamos con algunos grupos porque el deporte era del diablo. La pelota, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en algunas reuniones incluso escuchábamos las finales de los partidos ya terminada en los rincones para que no nos viera, ¿no es cierto?, algunas personas porque estábamos en pecado. El arte, ni qué decirle. Ustedes saben que me desarrollo en el arte casi desde que abrí los ojos. Así que cada vez que se mencionaba acerca de la música, del teatro, de la pintura, ¿no es cierto?, encontrábamos a Satanás por doquier. ¿Qué decirle de la política?
La política es del diablo. ¿Escucharon alguna vez esa expresión? Y eso nos llevó a no involucrarnos, no nos interesa, y menos animar a nuestros jóvenes a involucrarse. Y si alguien osaba de dedicarse a la política o aspirar a un cargo público, ya como que, ¿qué le pasa a este? De ahí que muchos cristianos están metidos en la secreta. ¿Vieron? Son cristianos, pero no se dan mucho a conocer porque tienen miedo tanto de la clase política como de los propios cristianos, a veces hasta más de los propios cristianos. Pero cuando todos necesitamos un favor, ¿a quién buscamos? Al amigo, al pariente, al padrino que está en el gobierno. Qué incoherencia, ¿no? De repente somos apolíticos, pero cuando nos conviene, como que ahí le entramos. Por otro lado, están los que creen que la forma cristiana de acercarse a la política es mediante un partido hegemónico que agrupe a todas las mentes cristianas de América Latina o de México o de Durango bajo un partido y así ganamos las elecciones y derrocamos al que vaya en contra de nuestros principios y del Evangelio. Peor aún, muchos utilizando incluso la plataforma relacional de las iglesias, que es ideal para hacer proselitismo político. Muchos cayeron en esa trampa y lamentablemente el costo fue alto. Por supuesto que ambas formas de aproximarnos a la política son erróneas, son equivocadas. Y por supuesto que esto nos ha llevado a muchos a tomar una actitud apática, indiferente e incluso hasta cínica. No diferente de la que tienen muchos ciudadanos que no solo han caído en desilusión, sino se han enrolado en la cobarde, sistemática, paulatina y decadente dinámica de criticar, denigrar e incluso burlarse de las autoridades sin saber que los más perjudicados son ellos y las futuras generaciones a las que pretenden o pretendemos dejarles dizque un país mejor. ¿Cuál debe ser la actitud correcta entonces? ¿Cuál debe ser la forma de involucramiento del cristiano en la política? ¿Cómo armonizar la verdad de que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de países terrenales en cuyos sistemas somos llamados a involucrarnos sin contaminarnos? Las Escrituras, la Biblia habla muchas veces acerca de las autoridades y lo dice expresamente el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los dos principales referentes de la iglesia primitiva. Pero también Jesús estuvo relacionado con política, ¿ustedes saben? ¿Sabían eso? A ver, se las voy a poner más difícil. ¿Ustedes sabían que dinero de la política o del gobierno financió el ministerio de Jesús? Está muy incómodo el asunto, ¿eh? Pastor, ¿qué te pasa? El Nuevo Testamento dice que habían 3 mujeres, por lo menos, que participaban en el financiamiento de Jesús. Aportaban económicamente, y las menciona por nombre: María Magdalena, Juana, la esposa de un tal Chuza, que era intendente de Herodes. A ver, la esposa de alguien que está en el gobierno, ¿quién le da el chivo cada semana? Chuza. ¿De dónde sacaba Chuza el dinero? Él era funcionario público. Y otra tal Susana, que es claro que eran mujeres de la aristocracia, que habían entendido el Evangelio, pero que obviamente no podían seguir a Jesús porque estaban casadas y eran parte del sistema de sus familias y demás, pero fueron personas que entendieron el Evangelio.
En una ocasión dice que lo agarraron a Jesús, lo quisieron probar. Y dice que lo agarraron un grupo que se odiaban entre ellos. Pero ¿qué decirles cuando hay dos grupos que se odian, pero quieren un fin en común, de repente se juntan, ¿no? No saben nada de esto. Y entonces dice que los fariseos, junto con los herodianos, fueron a ver a Jesús. Los fariseos eran los que cumplían la ley a rajatabla y los herodianos eran judíos que estaban en la política, es decir, que estaban a favor de Herodes y que no tenían problema en favorecer al gobierno romano, cosa que los fariseos no. Pero de repente se ponen de acuerdo y van con Jesús. Y entonces le dan una moneda, ¿se acuerdan? La famosa frase. Y le dice, a ver, Jesús la toma y entonces dice, ¿es legítimo pagar impuestos? Le preguntan a Jesús. Un problemón. Un problemón. ¿Cuál iba a ser la respuesta de Jesús? Usted la conoce, pero se la voy a recordar. Mateo 22, del 15 al 22, dice, se pusieron entonces los fariseos a estudiar la manera de acusar a Jesús por algo que dijera. Así que le enviaron a algunos de sus propios seguidores juntos con otros que pertenecían al partido de Herodes para que le dijeran, fíjense, todo un plan siniestro. Maestro, sabemos que tú eres sincero y que enseñas con toda la verdad a vivir como Dios quiere. No te preocupa el qué dirán, ni juzgas a la gente por las apariencias. Danos pues tu opinión. De paso, cañazo. Cuidado cuando la gente te adula. La adulación no es buena consejera. Danos tu opinión. ¿Estamos o no obligados a pagar tributo al emperador romano? Jesús, advirtiendo su mala intención, paréntesis, nuestras preguntas revelan nuestros corazones. Usted va a identificar cuando hay preguntas capciosas, Dios le va a dar sabiduría para responder, como pasó con Jesús, porque el Espíritu Santo estaba operando en Jesús y de una manera magistral responde. ¿Por qué me ponen trampas, hipócritas? No se las mandó a decir Jesús, ¿eh? Enséñeme la moneda con que se paga el tributo. Ellos le prestaron un denario y Jesús preguntó, ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Le contestaron, del emperador. Entonces le dijo Jesús, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esta respuesta quedaron estupefactos y dejando a Jesús, se fueron. Por muchos años utilizamos este pasaje de las Escrituras como la bandera de la separación entre el Estado y la Iglesia, entre la política y las cosas del reino. Eso es imposible. Un cristiano que no vive involucrado con su sociedad es un cristiano que no afecta nada. Y el mismo que dijo, mi reino no es de este mundo, dijo también, ustedes son la sal y la luz. Nosotros nos quejamos de que en la escuela de nuestros hijos les enseñan cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo o hacen festividades que nosotros no celebramos, pero cuando hay que levantar la mano para ser parte del comité de madres o de padres, nos rajamos. ¿Quién va a cambiar esos ámbitos, sino los que nos involucramos? Eso también es política. Es una forma de hacer política. Una forma necesaria, sana y una forma sumamente cristiana. Los comités de padres, los diferentes grupos, por ejemplo, de las colonias. Pero se nos hace más fácil criticar a los que están a cargo, ¿no?
¿Qué pasa cuando, miren, les voy a contar una anécdota. El otro día fui a pagar el mantenimiento del fraccionamiento donde vivo, del residencial. Entré y estaba reunido el comité en turno, presidente, secretario. Y entré y me dijeron a una voz, eran 4 mujeres, y me dijeron: señor Leonardo, vecino, usted es el candidato para ser el próximo presidente del vecindario, del comité. ¿Cómo se llama? Comité. Yo dije, para mí, dije, lo único que me falta, ¿no? Y yo pensé que me lo estaban diciendo de broma. No, dice, a ver, siéntese, como estamos armando la planilla. Entonces dije, Espíritu, usted estaba así como Jesús, así a ver que me dé, ¿no es cierto?, qué respuesta magistral. Ya está ahí. Es que yo no soy propietario, yo rento. Y es verdad, nosotros rentamos la casa donde vivimos. Magistral. Y el reglamento del condominio exige que tiene que ser un propietario. Así que, primero Dios, cuando compremos la casa, luego platicamos. Dada al César lo que es del César, ¿no es cierto? Salí airoso. Y por ahí alguna de las personas me están mirando y lo van a tomar con... Porque la verdad me sentí halagado, me sentí, por un lado halagado, pero me sentí comprometido a que las personas tenían 2 opciones. Una, que se quieren sacar de encima algo, una papa que quema, pero por otro lado, que pensaron que yo podía hacer algo por el vecindario. Qué bueno que piensen así de nosotros. No tengas miedo cuando Dios te llama a involucrarte. Nosotros no somos de los que de los que nos rajamos, necesitamos involucrarnos. Este pasaje, esta historia, no tiene que ver con separación de una cosa u otra como la hemos usado por años. Y me encanta la reflexión que hace uno de los teólogos actuales que sigo en las redes, Harold Segura. Por si alguno lo quiere seguir, lea de él. Dice: los herodianos eran un grupo político de judíos afectos a Herodes. Y eran 2 grupos opuestos. Se unieron para tenderle una trampa. Les dijo Jesús que dieran al emperador lo que fuera de él y a Dios lo que le perteneciera a Dios. Con esta respuesta no estaba estableciendo diferencia entre lo político y lo religioso, menos en esa época. En su respuesta, Jesús lo que quiso decir, o lo que quiso anular, fue toda la absolutización del poder político y de paso de cualquier poder humano. Al César lo que sea de él, nada más. Está limitado a eso. Ahí está, la moneda del César. Porque solo Dios es Dios. Y eso lo dijo en un contexto donde cuando un ciudadano romano se encontraba en la calle tenían que saludarse, levantar la mano, tipo como en el Tercer Reich, y decir: el Kyrios es el César. Y el otro respondía: el Kyrios es el César. Es decir, el Señor es el emperador. Pero un cristiano no podía hacer eso, porque habría un conflicto de lealtades. El Kyrios es el César, es decir, el Señor es el emperador. Él es mi dueño, mi amo, mi Señor. Y el cristiano que decía: Jesús es mi Señor. Y eso podía costarle la cárcel, el circo romano, persecución, etc. Creer en Dios es descreer en todos los que se arrogan su lugar. Ni político imperial, ni sacerdote espléndido, ni mamá ni papá abusador, ni patrón avasallador, ni cónyuge maltratador, ni religión opresora. A Dios lo que es de Dios y a nadie más. ¡Wow! Me encantó su pensamiento. Romanos 13, 1 al 7
dice Pablo, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Por quién fueron establecidas las autoridades? ¿Por quién? Toda autoridad, en tanto institución, en tanto investidura, en tanto cargo, fue instituida por Dios. Eso no significa que las personas que ocupan esa autoridad tengan el aval de Dios en lo que hacen. Y nada mejor que esto para entenderlo cuando nacemos. La primera autoridad con la que todos nos topamos, ¿cuáles son? Papá y mamá. O por lo menos uno de los dos, si es que los dos no están. Te topas con tu primera autoridad cuando tienes 1 año y medio, 2 años, empiezas a ser consciente, el destete de la madre tiempo antes, empiezas a gatear, a caminar y de repente alguien te dice, no toque, no haga esto, no haga lo otro, y hay en ti una rebeldía. Yo sé que en ningún niño de los que está acá sucede eso. Que dice, no, yo puedo, yo quiero, yo lo hago. Desde entonces hay un sentido de rebelarse contra la autoridad. Este es el principio de la sedición que comenzó antes de que el hombre estuviera en la tierra. Comenzó con el mismo Lucifer. El primero en el cosmos en rebelarse fue Lucifer, quien se llevó una tercera parte al infierno con él. Y entonces el cosmos entró en desorden y Dios estableció autoridad. A lo largo de la historia y según las diferentes geografías existen diferentes formas de ejercer esa autoridad. Quiero decirle un secreto a los que gustan de la historia, no va a ser nada, ya lo habrán leído. No hay sistema de gobierno perfecto ni menos que se le parezca. Todos tienen graves falencias, todos. Por ejemplo, nosotros nos jactamos de que los países modernos tenemos democracias y todos sabemos que las democracias en América Latina son relativas, vamos a llamar ese nombre. Al decir de Vargas Llosa en un reportaje en México hace muchos años, Premio Nobel de Literatura peruano, homónimo que le dio a una película muy famosa, Dictaduras Perfectas. ¿Qué hago entonces? ¿Me escondo? ¿Me sumo en la desesperanza? ¿Critico? Es tiempo de levantarse. Es tiempo de entender nuestro lugar que Dios nos ha dado, con respeto, con amor, pero con compromiso. Entender que las autoridades, el lugar de esas autoridades que Dios estableció, finalmente son puestos, sea de elección popular o de sistemas que a lo largo de los años hacen que las personas lleguen a esos lugares. Recién mencionó nuestra hermana Lili la monarquía. Y para nosotros que vivimos de este lado del planeta, vemos la monarquía como parte del siglo XVIII, no sé, como algo muy lejano, XVII, XVIII. Y todavía hay sistemas de gobierno en el mundo que obviamente son monarquías institucionales, sabemos que hay primer ministro. No hay forma de gobierno, ni aristocracias, ni totalitarismos, ni democracias, como lo acabo de mencionar. Probablemente la menos imperfecta, podríamos decir que es la democracia, pero tampoco es perfecta. ¿Por qué? Porque quienes formamos parte de ellas somos personas egoístas, envidiosas, complicadas, altaneras, que buscan su propio beneficio, porque así es el pecado en nuestra vida.
No dicen esta pasaje de la Escritura que los que ocupan los cargos fueron puestos por Dios, sino más bien que Dios instituyó el cargo, es decir, la autoridad en sí misma. Dios permitió que Hitler llegara al poder, pero a Dios no lo puso Hitler. Dios permitió que Stalin llegara al poder. Dios permitió que Chávez llegara al poder. Dios permitió que Galtieri o Duvalier llegaran al poder. Las personas son puestas por la voluntad popular o por los movimientos históricos en los que se desarrolla esa voluntad. Aunque el formato en el que se ejerce ese poder es una institución dada por Dios. Estamos frente a una de las elecciones más importantes que jamás haya vivido nuestro país. No solo por el número de cargos en juego, algunos dicen más de 21.000, sino por la coyuntura histórica en la que nos encontramos. 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional. El INE tiene preparado un padrón con 94.800.000 ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral. Y yo quiero pedirte, por favor, que si tú eres cristiano, comprometido con el Señor, puedas asumir esta responsabilidad que tienes con tu país. Y hoy sientas el llamado de Dios a dejar de criticar, de denigrar, de burlar o siquiera participar de las redes donde se habla y se denigra las autoridades escogidas. Quizá tú no las votaste, pero ahora son las que están y son de todos. Y ahí empieza el respeto según lo que Dios estableció. Y en cambio, seas uno de los 94.800.000 personas que salgan no a votar por pena o porque no me quedaba otra o porque estoy con un sistema de acarreo de décadas o porque si no me van a correr del trabajo o porque tengo algún compromiso con alguien, si no salgas a votar esperanzado, con dignidad, con gratitud porque eres parte de un país que sea como sea, vive en democracia. Y es el tiempo para manifestar tu voluntad, según sea Dios que te dé sabiduría. ¿Por quién voy a votar? No se preocupen que no se los voy a decir. Porque yo voy a hacer lo mismo que ustedes. Les voy a dejar un tutorial para votar. Número 1. Si lo demás se lo olvidó, no se preocupe, pero apunte esto. Número 1. Infórmate. Infórmate. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos cargos se disputan en Durango? Los que estuvieron en el culto anterior no lo digan, ¿no? Solamente 25. Es el segundo, después de Quintana Roo, con menos cargos en juego. Tenemos a Baja California Sur con 27, Sinaloa con 59, Zacatecas con 89, Puebla con 258. Bueno, son datos del INE, espero no estar, luego alguien que sabe más me corrige, pero yo lo saqué de ahí de una página, espero no estar equivocándome. 25 cargos, no son muchos. Nuestra responsabilidad es muy importante. Infórmate. Segundo, ora. Ora. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a orar para que Dios me guíe a votar? Eso es de acá, del mundo terreno. Es que nosotros vivimos en este mundo y el reino de Dios se construye desde aquí. Tantas veces lo dijimos, traer el cielo a la tierra.
Todos pagamos impuestos, espero. Todos mandamos a nuestros hijos a la escuela. O son parte de algún sistema de estudio. Todos vivimos en un sistema cívico del cual pretendemos que el malo sea castigado y el bueno premiado, porque para eso está la autoridad. Sí, pastor, pero usted es muy ingenuo, usted no sabe, la corrupción y esto y aquello, otro. No, sí, yo sé. Desde que los 11 años ya le dije, ya sé cómo es este asunto. Pero yo sigo creyendo en lo que me dice Dios. Y Dios me dice, con toda la imperfección, con toda la injusticia, con toda la corrupción, las autoridades son puestas por parte de Dios. Y cómo llegan las personas a esos lugares es también un problema mío. Y necesito fajarme los pantalones y necesito ir a votar con esperanza, con responsabilidad, habiéndome informado, habiendo orado. Tercer punto, decidir. Decídete con sabiduría. Número 4, votar. Vota. Averigua dónde estás y vota. Tú como cristiano eres una bendición para esta ciudad y tu voto cuenta. Les conté en la primera reunión que una de las cosas que me lamento en el año 2011, que fui a Argentina, justo llegué en un mes tocaban las elecciones en 15 días que iba a estar ahí. Y ya claro, tantos años aquí, me había desinteresado y empecé a investigar y podía votar. ¿Y saben por qué no voté? Por la flojera de ir de Buenos Aires a Florencio Varela, de donde soy yo, que solamente me tomaba 40 minutos en carro. Porque mi padrón decía que tenía que votar en una escuela en Florencio Varela, la ciudad donde es el equipo de Defensa y Justicia, que es el campeón de Sudamérica, por si alguno no la conoce. Hasta el día de hoy, cada vez que que oso hablar de Argentina, el Espíritu Santo me dice, no hables, cuando tenías que ir a votar, no votaste. Cállate la boca. Está bien, Señor. Gracias. Y además ahora sos mexicano, así que preocupate por tu nuevo país. Claro que puedo votar allá. Entrando allá, claro que puedo votar. Fíjense qué detalle. Qué detalle de falta de involucramiento. Que no te pase. Número 4, ya les dije, ¿no? El 4, votar. Número 5, exigir. Luego que votamos y que la persona llegó a su cargo, si es que lo favoreció el voto popular, necesitamos ir con ellos. ¿Te acuerdas que hiciste este compromiso? ¿Te acuerdas que dijiste esto? Bueno, ahora es el tiempo para verte actuar. Esta semana hicimos un ejercicio con algunas personas que nos buscaron, en privado obviamente, y lo primero que hicimos fue preguntarle, ¿qué piensas acerca de esto, de esto y de esto? Y con mucha honestidad la persona nos respondió. Y se fue de ahí sabiendo cómo nosotros también pensábamos, pero además le dimos una encomienda. Le dijimos, le pedimos que por favor le diga a todas las personas de su partido y de los otros partidos que sepan que hay una gran mayoría en México a la cual no están escuchando y en cambio están escuchando a una minoría que grita más fuerte. A buen entendedor, pocas palabras. Número 6, propón, haz propuestas, piensa, antes de criticar, ve con un plan. ¡Ay, qué bárbaro este programa de salud! Tú eres médico, estás en la salud, conoces de eso, júntate con 3 o 4 que piensan como tú, hagan un plan y lléveselo. No, pero tú no sabes nada, Leonardo, no sabes cómo funcionan las cosas. Sí sé cómo funcionan y yo creo que sí se puede. Creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar cuando uno se involucra. Hay un espíritu de incredulidad, no de incredulidad la palabra, de desilusión. Yo los entiendo, yo se los dije.
de todo un descrédito, pero ¿saben qué? Necesitamos alinearnos con el cielo y entender que Dios nos quiere activos. Número 7, por último, y si quieren los músicos pasar, por favor. Participa. ¿Cómo? Empieza participando en tu junta de vecinos, en tu comité de la escuela de los chicos. Empieza participando para afectar, para cambiar. No critiques a los que están trabajando porque lo hacen mal, porque tú seguramente cuando estés ahí no va a ser tan fácil. Es muy fácil criticar cuando el otro está en una posición de autoridad y tiene que tomar decisiones. Y todos sabemos bien cómo hacer las cosas cuando no estamos donde hay que tomar decisiones, ¿no? Es que yo hubiera hecho así, es que yo hubiera hecho asá. Pues hazlo. O mejor, calladito te ves más bonito y haciendo un plan puedes aportar mucho más. Porque puede que el Señor un día te diga, ahora vas a estar tú, y entonces vas a estar preparado. Hay entre nosotros chicos que tienen vocación política. Tiene un llamamiento a la vida pública. Pero como iglesia se lo hemos ahogado porque hay un mensaje tácito en el aire que dice, guácala. La política es del diablo. Chicos, dejen de oír esas mentiras. Si Dios te llama a la vida pública y el día de mañana ejercer un cargo, como nos profetizaron el domingo pasado, que puede de entre nuestras entrañas salir hasta un gobernador del estado, pues prepárate. Porque por años, estos últimos años, la iglesia sale a la calle, se ve en México, se ve aquí en Durango, un pequeño grupo que da pena, por no decirle otra cosa, y alguna vez hasta yo he estado entre ellos, nos toman una foto con un dron y damos pena, ni nos vemos por la calle. 100 para que se detenga la despenalización del aborto. No, ya pasó, ya fue, ya ocurrió. Porque por años nuestros muchachos, entre los cuales me incluyo, se nos había metido esa idea, hoy podrían estar en esos escaños diciendo con su mano, esta ley que hizo de México una gran nación no se va a cambiar. Es tiempo de cambiar la historia. Dije, es tiempo de cambiar la historia. Pastor, es que Dios pone y saca. No. Dios te usa a ti. Eso es como decir, es que Dios va a predicarle el evangelio y entonces ¿para qué tenemos misión en todo el mundo? ¿Para qué hacemos esfuerzos económicos para sostener a alguien del otro lado del mundo? Si Dios lo va a evangelizar, que le envíe ángeles. Pero el método de Dios siempre es encarnacional. Dios te va a usar a ti, me va a usar a mí. Pero, pastor, ¿qué puedo afectar yo con un voto entre 94.800.000? Que obviamente sabemos que no van a salir a votar todos. Mucho puedes afectar. Para empezar, tu propia conciencia. En segundo lugar, tu ejemplo para con tus hijos. Y en tercer lugar, la autoridad que tengas para pararte delante de esa autoridad el día de mañana y decirle, votamos para que usted nos represente en estas ideas. Y como vemos que no tienen muchas ideas, aquí va una propuesta y estamos para ayudar, como lo hacemos como iglesia. Desde hace años, la iglesia está involucrada con el DIF estatal, por ejemplo, ayudando a las personas que son víctimas de violencia. Muchos no lo saben. Por años, como iglesia, estamos involucrados con comedores, con centros de rehabilitación, con centros de ayuda, porque creemos que además de predicar el evangelio, tenemos que transformar la sociedad. La pregunta de hoy es si como mexicano voy a asumir el compromiso cívico, moral y espiritual de ser uno de esos 94.800.000 mexicanos que van a salir a votar con responsabilidad, con entusiasmo y con esperanza renovada, confiando en el Dios soberano que estableció las instituciones. O
si seré uno de los millones que van a optar por compromiso, que van a votar por compromiso, con miedo a perder el trabajo. O peor aún, ser una vez más de aquellos espectadores que se quedan en casa, quejándose del gobierno en turno sin hacer nada al respecto, sin tomar el lugar que Dios nos dio. Amén. Póngase de pie, por favor. Permítame orar. Voy a cerrar con una oración general, pero antes de eso yo quiero que, si usted captó esta palabra y dice, esta palabra es para mí, yo me identifiqué con esto, ahí donde está, diga, Señor, hoy comienza una nueva historia en mi carrera política. ¡Ay, pastor! Termínela con eso de la política. Es que si tú eres habitante de la polis, la ciudad, por definición, tú ejerces una vida política, te relacionas con otros, tienes que mantener un civismo, hay reglas que respetar y hay maneras de participar. Y el cristiano debe ser el más comprometido, más que cualquiera. Así que, si estás de acuerdo conmigo, levanta tus manos y pídele tu ayuda al Señor ahora. Si hay algo que quizás te pasó y dices, Señor, no entiendo mucho esto, pero yo confío que es tu palabra y lo recibo. Muéstrame cómo esto, Señor, se presenta en mi vida. Hoy tomo esta responsabilidad. Vamos, levanta tu voz y empieza a orar. Haz tu propia oración. Vamos, dile, Señor, ayúdame. Muéstrame cómo voy a participar. Renunciamos a la apatía. Renunciamos al espíritu de desilusión en el nombre de Jesús. Renunciamos al espíritu de irresponsabilidad y de crítica, de burla, de falta de respeto. Señor, te pedimos perdón por haber denigrado lo que tú estableciste. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora por las autoridades de los 3 poderes, de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Te pedimos para que, Señor, ahora les des convicción para preparar una gesta electoral justa, en paz, para que el pueblo se ejercite con alegría, con entusiasmo y esperanza renovada en saberse parte de los destinos de esta nación a la cual pertenecemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo miedo, en el nombre de Jesús, de la iglesia. Miedo te reprendo en el nombre de Jesús. Mentiras del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Prejuicios y tradiciones erróneas, fuera en el nombre de Jesús. Señor, pedimos por los candidatos, para que pongas en ellos temor de Dios, y que si tú los favoreces para llegar a los puestos públicos, sea, Señor, para ejercer una política con los valores del reino y no algo que vaya en contra, Señor, de lo que tú has establecido y de lo que incluso los fundadores, los padres de esta nación establecieron para la posteridad en la cual estamos viviendo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que si hay algún joven o adulto que tiene una vocación política y estaba dormida o estaba apachurrado, ahora se enciende en el nombre de Jesús. Y viene un deseo de prepararse, de involucrarse. Y viene fe a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén
y amén.